Dictadores africanos. ¿Un legado postcolonial? Bueno, o más bien una maldición postcolonial. Soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Historia Militar, un lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo para conocer a los dictadores y líderes africanos. Nos fijaremos en aquellos autócratas y veremos las diferencias que existen entre los distintos países que surgen tras la poscolonización, o decir, tras la colonización europea, y veremos si es un legado común a casi todos los países africanos la existencia de un líder autoritario o dictador, cada uno que use el término que quiera, que crea más correcto. Y nada más, empezamos el programa con un amigo del canal, Emilio, con el que hicimos ya muchos programas en el canal de actualidad y hoy toca el canal de historia. ¿Qué tal, Emilio? Bastante bien, bastante bien. Vamos a irnos a África a ver qué tal va el tema. Yo creo que es un tema que espero que interese bastante a los oyentes. Algunos de los temas, algunos de los dictadores que voy a tratar son bastante más conocidos, como por ejemplo Idi Amin, el que da un poco la imagen al vídeo. Algunos son bastante más desconocidos, como Buhari o Babangida o Abacha, que son dictadores nigerianos. Esto yo voy a intentar presentar el programa un poco a través de los distintos países, distintos dictadores, y los he elegido con una razón que iré explicando luego, porque al final, desgraciadamente, prácticamente salvo Botswana y supongo que Sudáfrica, si no contamos el apartheid, no ha habido ningún país africano, o bueno, quizás también Namibia, que se haya salvado de la existencia de un dictador o un líder autoritario de partido único. Pero sí que había que elegir, claro, no íbamos a estar aquí 4 horas, obviamente, o 25. Entonces los he elegido en función al contexto de la Guerra Fría y empezando un poco por el más conocido, que sería Idi Amin en Uganda, pero sobre todo su antecesor, Milton Obote. Vale, antes de empezar ahí, alguien dirá, pero se te olvida todo el Magreb. Bueno, no nos olvidamos, pero para dividir un poco el programa y que no salís un programa de 80 horas, nos quedamos con la parte, digamos, subsahariana, básicamente. Y ahí, el que quiera conocer un poco la zona del Magreb, os invito a ver el programa que tengo con Mariano Méndez Rudilla, que se llama El Magreb, el flanco sur, que se centra en la actualidad, pero da un contexto histórico a todo esta zona, ¿no? Digamos, musulmana, pero magrebí, más bien no subsahariana. Vamos a hablar otro día, si quieres, más adelante podemos hablar de la zona norte de África, pero vamos a cruzar el desierto del Sáhara y conocer los países, digamos, de los trópicos, más bien, que es donde se produce todos estos dictadores, como muy bien dices. Vamos a ver personas que son muy peculiares, que tampoco tienen así en sí una gran ideología, sino que muchos de ellos son ellos mismos y su círculo de amigos, y en otros casos surgen en el proceso de la Guerra Fría, tanto en un lado, digamos, apoyados por uno de las facciones por Occidente y en otros por el bando, digamos, soviético, ¿no? Y ahí iremos viendo personajes que pasan a la historia no en sí por líderes políticos, sino por líderes extravagantes, ¿no? Unos de ellos dignos no sé. Efectivamente, habrá que ir contando alguna anécdota un poco de cada uno, pero sí que tienes razón, como dices, que dentro de un contexto de Guerra Fría, al final de enfrentamiento de la Unión Soviética y Estados Unidos, estos dictadores podían alinearse con otro bando, pero no había una ideología definida, como por ejemplo puede darse, por ejemplo, el caso de Pinochet, que se alía con Estados Unidos y claramente está enfocado en el liberalismo, o por ejemplo el caso de Mao Zedong, aliado pues directamente con el comunismo y con una ideología muy fuerte. Aquí no hay, pero sí que es cierto que muchos o la mayoría de los líderes africanos, si nos fijamos, proclaman directamente durante un periodo o incluso durante todo su periodo una alianza o un cierto programa de alianza con el marxismo-leninismo. Y esto va a dar lugar, en teoría, a revoluciones marxistas, pero no todos van a ser los casos. Y por eso he elegido también un caso muy específico, que es el de Costa de Marfil, que es el único de los, digamos, líderes postafricanos que realmente puede decirse que está más alineado con un sistema anticomunista, mientras que los demás, aunque en cierto modo también se pueden declarar comunistas o anticomunistas, no tenían una ideología tan clara, salvo el caso contrario, que sería el del Derg etíope y del que hablaré posteriormente. Pero es cierto, como dices, que no son unos regímenes con una ideología muy definida o como puede ser pues con un libro, digamos, de cabecera, como por ejemplo el caso de Gaddafi, el libro verde. No, aquí no hay una serie de pensamientos y en muchos casos se convierten en cleptocracias también. Pero sí que hay una serie de ideas, como se verá posteriormente luego a lo largo del programa.
Pues vamos a empezar. Os recomiendo ver Fronteras Envenenadas porque gran parte de los conflictos que vamos a ver en los que surgen estos dictadores tienen que ver con guerras civiles que se producen tras el momento, digamos, de liberación colonial, y empieza a haber enfrentamientos entre distintas etnias en muchos países y surgen estos dictadores en gran parte entre militares, ¿no? Pues vamos a empezar por donde quieras. ¿Qué empezamos? ¿Por Nigeria? Vamos a empezar por Uganda, si te parece Uganda, bien. vale, perfecto, sí, sin problema. Porque así empezamos con el que es el más conocido de ellos, que es Idi Amin. Pero no vamos a empezar con Idi Amin, aunque todo el mundo le conozca, porque Idi Amin está estrechamente conectado con su antecesor, Milton Obote. Entonces, todo el mundo conoce a Idi Amin. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.